Bendiciones hermanos, llegamos al último lunes del mes de abril, hoy 24. Vamos a tener el devocional que dice Monitorea tu mente 2, que viene de la saga del día de ayer, Monitorea tu mente 1, y que yo remarqué del día de ayer, si no lo leyeron, que dice, tú decides quién controla tu mente. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es paz. Romanos 8:6. Sí, estaban hablando de quién controla tu mente, cómo vamos a entrenar nuestra mente. Y en el día de hoy, que también dice Monitorea tu mente 2, vamos a estar hablando en el libro de 1 Corintios 2:16, que dice, tenemos la mente de Cristo. El devocional dice lo siguiente, existe una mentalidad, la natural y una espiritual. Para vivir victoriosamente tenemos que desarrollar la espiritual. La Biblia dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios y tampoco las pueden entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:14 al 16. Según vas programando tu vida de acuerdo con la palabra de Dios y te somete conscientemente a hacer su voluntad todos los días, implantarás un pensamiento en tu mente. ¿Qué gran ventaja tenemos? Por ejemplo, alguien te critica y hiere tus sentimientos. En ese momento el Señor hablará y te recordará. Sí, tus sentimientos están heridos, pero en parte. Es solo vanidad herida. Puedes lidiar con esto. Te amo a pesar de todos tus líos. Tu posición conmigo no está en riesgo. Es posible que la persona que te criticó está viendo un defecto. De todas maneras, nadie piensa que eres perfecto y es mejor no tener que fingir. Es una oportunidad para crecer, úsala. Aunque hay elementos de dolor en este tipo de pensamiento, en lugar de paralizarte, te energiza. Son ciertos y te dan fundamentos sobre los que puedes apoyarte. Además, te dan cuenta de que, si puedes mantener tu mente enfocada, es más probable que las acciones y los sentimientos correctos fluyan en ellos. Ahora estás empezando a vivir la promesa. Al carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 26:3. En lugar de enfocarte en tus críticos, enfócate en Dios, en tu pensamiento espiritual y en lo que puedes aprender en la experiencia. En estos dos devocionales del día de ayer y el día de hoy está hablando de enfocar nuestra mente en los pensamientos de Cristo. Y una pregunta que podemos hacernos es cómo hacerlo. De la mejor manera que podamos poner pensamientos positivos, pensamientos que el Señor nos pueda hablar continuamente es por medio de la palabra. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme de todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir? La ley, en el libro de la ley es la palabra, la Biblia que tenemos hoy en día. Entonces dice que meditaremos de día y de noche, pero para meditarla de día y de noche tenemos que leerla. Para cuando lleguen esos momentos de pensamientos negativos que el enemigo va a poner en tu cabeza, pensamiento en la que no te va a traer paz, va a venir una palabra del Señor y en la que te va a alentar a seguir adelante. De acá he dado un ejemplo de una crítica, de que una persona te criticó de algo. También te dicen, no todos somos perfectos, no todos cometemos errores, pero el Señor dice, pero aún así yo te elijo, porque yo te amo igual tal cual sos. Entonces, para nosotros entrenar nuestra mente de la mejor manera es buscando de la palabra del Señor, porque el Señor nos va a hablar en los momentos difíciles, en los momentos en los que el enemigo va a poner esa palabra negativa en nosotros para que nos traiga en paz, para que estemos intranquilos, para que traigamos conflicto en nuestra vida. Pero por medio de la palabra, así como Jesús dijo, por medio de la palabra, el enemigo va a retroceder, no va a poder tener arte de parte. Entonces la mejor manera de entrenar nuestra mente es buscando de la palabra de Dios, buscando de su palabra, escuchando música cristiana, que es una manera de entrenar nuestra mente también, porque muchas veces en ciertas situaciones recordamos una canción que me dice tal cosa, que me alienta, que me edifica, y la palabra también hace que a nosotros nos fortalezca. Muchas veces no tenemos ese tiempo de sentarnos, es decir, leer mucho, pero hoy están las aplicaciones de la Biblia donde pueden escuchar la Biblia.
o usar el YouTube en casa y buscar la Biblia para que te lea y vas escuchando, y de esa forma vamos reteniendo nuestras palabras que edifican a nosotros, y con el momento que sea necesario van a venir a nosotros. Entonces, de la forma que podamos entrenar nuestra mente es mediante la palabra, para que el enemigo, cuando venga, porque va a venir siempre a traer una palabra negativa, una palabra para entristecerte, podamos refutarla con una palabra que el Señor nos da, que son promesas que el Señor nos está dando. Dice, en la última parte dice, en lugar de enfocarte en tus críticos, enfócate en Dios, en tu crecimiento espiritual y en lo que puedes aprender en esta experiencia, en esta cosa que estás pasando, en esta situación que está pasando, en este ejemplo que daba de crítica, pero en todas las cosas el Señor saca algo para nosotros, para enseñarnos. Entonces, ¿de qué forma podemos discernir? Como dice, lo espiritual es buscando en lo espiritual. Así que le dejo esta palabra en esta semana, le deseo que tengan una semana de bendición y que podamos enfocarnos en esto, en el Señor, buscando siempre más de su palabra, buscándonos de su guía y metiéndonos en su plan. Así que el Señor le bendiga.